que siempre pues nos hacen el favor de conectarse junto con nosotros para poder estudiar los dichos de la boca de nuestro Rey. Es un privilegio de verdad, hermanos, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Es un gran privilegio, una gran bendición poder nosotros abrir la escritura en el momento que querramos y poderla estudiar. Es una tremenda bendición. Así es de que estamos más que honrados con nuestro Abba, bendecidos, agradecidos de que Él nos permite estudiar junto con todos nuestros hermanos de Arca de Adonai y nuestros amigos que también se conectan aquí en Facebook y también a través de YouTube. Así es que bueno, nosotros continuamos con lo que hemos llamado la gran aventura, ¿verdad? Y sí que es una gran aventura recorrer toda la escritura. La gran aventura, un recorrido por la Biblia. Así es que vamos juntos a hacer la bendición en este momento para, permítanme que siempre aquí, ustedes ya saben, ¿verdad? Me atoro un poquito para poder hacer algo que me pide mi esposo siempre. Y no sé cómo hacer el watch party desde aquí. Sorry. Ok. Vamos a hacer la bendición en este momento para comenzar nuestro estudio de el día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemizvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah neviim ketuvim brit hadashah beshem Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah, de los Neviim, de los Ketuvim y del Brit Hadashah, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos ahora a orar. Esa es la bendición por la lectura de la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Rey nuestro, por darnos el honor, el privilegio y la bendición de poder venir, Señor, en este momento a poder estudiar los dichos, Señor, de su boca y las historias, Señor, que parten, porque todas sus ordenanzas están en los primeros 5 libros, Señor, y después de ahí viene pues toda la historia del pueblo de Israel que nos incumbe a nosotros. Señor, por favor, ayúdenos con su Ruach HaKodesh, Abba. Ayúdenos con su Ruach, guíenos con su Ruach, amado Rey. Queremos aprender. Señor, sin duda que su palabra es el libro donde hay más sabiduría. Ni todos los sabios de todo el mundo, de todas las generaciones, lograrán nunca jamás tener la sabiduría que está, Señor, encerrada en las Santas Escrituras. Por favor, Rey, que su Ruach HaKodesh nos hable en esta noche. Y Abba, que las palabras que salgan de mis labios sean palabras suyas. Rey mío, por favor, se lo suplico. Que no sea palabra de Jackie Giral, Señor, sino palabra suya. Nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra alma están atentos, Padre mío, para escuchar su voz. Por favor, Abba, enséñenos, corríjanos, aconséjenos. Somos sus hijos y necesitamos el consejo suyo. Aún a través de estas historias sabemos que hay consejo y corrección. Beshem Yeshua HaMashiach. Gracias, Abba Kadosh. Amén y amén. Bueno, vamos entonces ahora pues a continuar con el libro de Primera de Samuel. O sea, estamos estudiando los profetas, los Neviim, los profetas en hebreo Neviim, Primera de Samuel, Aleph, Shmuel. Y bueno, gracias al Padre por la vida de nuestro hermano Luis, que la semana pasada nos enseñó. Ya casi termino la enseñanza de nuestro hermano Luis, no la he terminado, pero ya casi. La semana pasada de los capítulos 11 y 12. Y bueno, hoy nos corresponde a nosotros estudiar el capítulo 13 y 14. Así es que entremos porque hay mucho que aprender en estos dos capítulos. Entonces comenzamos en el capítulo 13, versículo 1. Cuando alcanzó el reino Saúl, ya nos acordamos, ¿verdad? Saúl es el primer rey de Israel. Sí lo puso el padre, pero el padre lo puso porque el pueblo de Israel desafortunadamente cometieron un error al pedir un rey cuando ya tenían al rey de reyes trabajando a favor de ellos. Pero ellos dijeron: queremos un rey como el de las naciones.
pues el Padre les levantó un rey como el de las naciones, y ese rey es el primer rey de Israel y se llamó Saúl. Dice, cuando alcanzó el reino, Saúl tenía, en algunas Biblias vi que son puntos suspensivos, en otras dice 1 año, cuando hubo reinado sobre Israel 2 años. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 quedaron con Saúl en Micmas y en la serranía de Betel. Recuerde, Betel, esas cositas para que las vayamos aprendiendo. Bet, casa, el de Elohim, casa de Elohim, Betel. Y 1,000 con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y al resto del pueblo lo despidió cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que estaba en Gabaa, y se enteraron los filisteos. Se lo puse en rojo porque quiero que resalte el versículo 3, que dice que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que estaba en Gabaa. ¿Quién atacó? Jonatán. ¿Quién era Jonatán? El hijo del rey Saúl. Y se enteraron los filisteos. Entonces Saúl dio soplido al shofar por toda la tierra diciendo: oigan los hebreos, o sea, oigan israelitas. Y todo Israel oyó decir que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos. Vamos a comenzar ahí, porque mire, en este capítulo 13 vemos ahora un rey Saúl en decadencia, ¿ok? Y aquí comenzamos a ver en qué falló el rey Saúl. Y esto pues tiene que ser de lección para nuestras vidas, para que nosotros con la ayuda del Padre, con la guía de su Rúa y con el estudio de las Santas Escrituras, nosotros no cometamos estos mismos errores, y si los hemos cometido, que podamos corregirlos. Saúl sonó el shofar por toda la tierra, y dice que todo Israel oyó que Saúl sonaba el shofar y decía que era Saúl el que había atacado la guarnición de los filisteos. Sabemos que los filisteos eran gigantes, enemigos de Israel, del pueblo de Israel, y entonces vemos que es Jonatán, el hijo, se levanta como un valiente a atacar a los filisteos. Y Saúl, pues en Honduras tenemos un dicho, saludaba con gorro ajeno, estaba saludando con sombrero ajeno, porque no le correspondía a él darse la victoria. Él era el rey, sí, pero quien tuvo la iniciativa y atacó y logró en este momento atacar a los filisteos, cosa que era difícil, había sido Jonatán. Así es que mentiroso y saludando con sombrero ajeno. Que el Padre nos ayude a usted y a mí. En la Biblia vemos, ¿verdad? Y creo que fueron las palabras de Yeshua: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No tengamos ningún problema, amados hermanos, si alguien está haciendo un buen trabajo, de decir buen trabajo. Hay personas que lo llevan toda la religiosidad y no le quieren decir gracias a una persona que está trabajando, haciendo algo bueno, ya sea en las cosas del Señor o fuera de las cosas del Señor. Y, no, es que se le está dando gloria a la persona. No, hermano, no nos equivoquemos. La gloria se la damos al Rey, pero sí podemos nosotros, como dijo Yeshua, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí Saúl tenía que darle pues el crédito a quien lo merecía, Jonatán. Dice, y Saúl había atacado la guarnición de los filisteos, y que también Israel se había hecho abominable ante los filisteos. Wow. Y el pueblo fue convocado en Gilgal para seguir a Saúl. Y se reunieron los filisteos para guerrear contra Israel. 30,000 carros y 6,000 jinetes, y gente en multitud como la arena que está a la orilla del mar, los cuales subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Abel. Entonces, vemos aquí que los filisteos pues ahora estaban molestos
Entonces vinieron en contra de Israel y tenían pues un buen equipo. 30,000 carros y 6,000 jinetes para venir en contra de Israel. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se ocultaron en cuevas. Mire lo que hizo Bené Israel. Wow. Me recuerda a nosotros, me recuerda a mí. Se ocultaron en cuevas, en matorrales, entre peñascos, en fosas y en cisternas. O sea, cuando vieron a los gigantes venir, que pues para nosotros son los problemas de hoy en día, los desiertos, las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar. Cuando, dice, los hombres de Israel vieron venir el peligro, los gigantes, los filisteos, los desiertos, los problemas, se ocultaron en las cuevas, en matorrales, entre peñascos, en fosas y en cisternas. Y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Imagínense, qué tremendo ver a el pueblo de Israel después de que sus padres les contaron que el Eterno había abierto el mar Rojo y ahora tener que esconderse. Aquí hay un montón de lecciones, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nunca hemos temblado? ¿Cuántos de nosotros nunca nos escondimos? No quizás literal, ¿verdad? Pero de una manera espiritual en alguna cueva. Hermanos, le pasó a Elías. Elías lo hizo, hermanos. Entonces, cuando una persona dice, no, yo no, digo, ok, no le creo a esa persona, pero mucho cuidado con yo no, porque tarde o temprano, hermanos, todos pasamos por situaciones así. Primero, no nos sintamos mal los que hemos hecho algo que se parezca, ¿verdad?, a esta situación. Y segundo, si estamos en cuevas, salgamos de ahí y recordemos quién es el que pelea por nosotros, con humildad, con agradecimiento, pero que se vaya. Dice aquí que el pueblo temblaba, o sea, tenían miedo. Versículo 8, dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo desertaba, o sea, se estaban yendo. Era tanto el peligro con esos gigantes filisteos, imagínense, que dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? Corren, se esconden, olvidándose del poderío y de quién es el Dios, quién era y es, ¿verdad?, el Elohim de ellos. Entonces dice de que Samuel había esperado 7 días, pero conforme a lo que Saúl esperaba 7 días, porque Samuel así le había dicho. Pero Samuel no llegaba. ¿Quién era Samuel? El sumo sacerdote. Y el pueblo desertaba, se iban. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo, por eso lo puse en azul y en grande, y él mismo ofreció el holocausto. Fíjese, Saúl dijo, tráiganme el holocausto, tráiganme las ofrendas de paz. Y el mismo rey, él era el rey, Saúl era el rey, y él dijo, yo voy a hacer el holocausto. ¿Cuál es el problema con eso? Ya vamos a ver. Cuando acababa de inmolar el holocausto, he aquí Samuel que llegaba. Y Saúl le sale al encuentro para bendecirlo. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, ciertamente vi que el pueblo desertaba y que tú no llegabas en los días fijados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal, y yo no he apaciguado a Yud-Heh y Vav-Heh. Así que me esforcé y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento que Yud-Heh y Vav-Heh tu Elohim te ordenó, pues ahora
Yud-Hei Vav-Hei, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Quiero que pongamos atención. Dice que Saúl esperó 7 días. Vamos a cerrar este micrófono aquí de esta hermanita. Dice que Saúl esperó 7 días. No venía el sacerdote Samuel. Y como él era rey, Saúl, él mismo dice, tráigame todo para las ofrendas de paz, para ofrecer el holocausto. Y dice que cuando termina de hacer este holocausto, Samuel viene y Samuel le dice, ¿qué hiciste? Hermanita, gracias por haberlo apagado. Y entonces Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y Saúl, pues, el rey Saúl le responde, pues como vi que no venías, el pueblo estaba desertando y los filisteos estaban reunidos, fíjese los motivos. Quiero que nos concentremos en los motivos. Primero, es que el pueblo ya se estaba yendo, me estaban dejando solo. Número 2, pues es que tú no llegabas, Samuel, tú dijiste en 7 días y no llegabas. Número 3, y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces, los 3 motivos que el rey Saúl le da al sacerdote Samuel para haber hecho el holocausto, todo esto va alrededor de que el sacerdote Samuel le dice al rey Saúl, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste tú el holocausto? Y entonces dice el versículo 12, después de que el rey Saúl da las razones, le dice, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal, y yo no he apaciguado a Yud-Hei Vav-Hei. Y mira lo que le dice, así es que me esforcé y ofrecí el holocausto. Si nosotros solo leemos esto, quizás la gran mayoría no encuentra cuál fue el problema. Incluso si él es el rey, si Saúl es el rey, ¿cuál es el problema en que haga el holocausto? Para empezar, tenemos que ver que sus motivos no eran correctos. Él no tenía que actuar con ese miedo. Él no tenía que hacer el holocausto por esos motivos. Pero hay un motivo mayor. Entonces Samuel en el versículo 13 le dice a Saúl, has actuado neciamente, le está diciendo el sacerdote al rey. Hermanos, recordemos que en Israel sí hay jerarquías. A nosotros de donde venimos nos quitaron la mente de las jerarquías. Incorrecto. Sí hay jerarquías en Israel. Y de hecho Pablo menciona algunas jerarquías. Y pues a nosotros nos enseñaron, no, nada más son trabajos. Usted véalo como usted lo quiera ver, pero en Israel siempre, cuando ahora estudiamos la Torah, nos damos cuenta que hay jerarquías. Le voy a dar un ejemplo. 2. Había un Moisés que tenía quizás a su vista y a la mía, a su entendimiento y al mío, el derecho de hacer pues lo que quisiera a favor del pueblo de Israel. Si él era el libertador, él los estaba sacando de Egipto. Pero habían cosas que Moisés no pudo hacer solo porque era Moisés, porque le correspondían solo al sacerdote. Y habían cosas que le correspondían al sumo sacerdote. Estaba Moisés, líder, el sumo sacerdote, Aarón, sacerdotes, los hijos de Aarón, y levitas. Y ahí vamos todavía en más. O sea, sí hay jerarquías. Nos guste o no nos guste, hay jerarquías. Otro ejemplo, Yeshua vino a esta tierra, siendo él el hijo de Elohim, siendo él la imagen visible del Elohim invisible. Él salió de Elohim, es la palabra hecha carne de Elohim, pero él no hizo nada en el templo de los trabajos del sumo sacerdote. Yeshua supo entender la jerarquía. Él no vino
como rey. Él vino como un cordero al matadero a dar su vida por usted y por mí. Pero en la Nueva Jerusalén, Él va a ser coronado rey. Entonces, las jerarquías son muy importantes que las estudiemos, entendamos, respetemos y obedezcamos. Hay un dicho que se parece, para resumir todo esto, zapatero a su zapato. Cada quien en el lugar que Elohim lo pone a uno. Entonces, volvamos a Saúl. Él era el rey. Pero aquí viene el sacerdote Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Necio, has actuado neciamente. Y le dice, no has guardado el mandamiento de Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohim, que Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohim, te ordenó. Fíjese, tú hubieras sido confirmado sobre el reino de Israel para siempre, pero por haber actuado neciamente, por no haber guardado el mandamiento de Elohim que Él te ordenó, ya no va a ser así. Vamos a hacer un recordatorio para poder entender un poquito más allá, ¿por qué el sacerdote Samuel le dice, no has guardado el mandamiento de Elohim? Ok, cambió aquí, pero no aquí, permítame. Primera de Samuel 18, capítulo 10, versículo 8. Dice así, hablando el sacerdote Samuel con el rey Saúl. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, pues yo bajaré a tu encuentro para ofrecer yo holocaustos y sacrificar ofrendas pacíficas. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Había una cabeza y esa cabeza era el sacerdote. Saúl podía ser rey, pero el representante del Eterno era Samuel el sacerdote. Y aún el rey tenía que someterse al sacerdote, pero no lo hizo. Y me llama la atención y se lo quiero recalcar, que Samuel desde el capítulo 10 le está dando instrucciones a Saúl. ¿Y sabe qué es lo que estaba sucediendo? Fue cuando le echó el aceite para ungirlo como rey. Desde ese momento el sacerdote Samuel le está dando estas instrucciones al rey Saúl. Y le dice, yo bajaré a tu encuentro para ofrecer yo los holocaustos y sacrificar las ofrendas. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti. Instrucciones claras. Y me regreso al capítulo 13, versículo 13, donde las palabras del sacerdote Samuel es, has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento que Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim te ordenó. Bueno, ¿quién se lo ordenó? ¿Elohim o Samuel? ¿Ve usted? Porque el Padre, Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Abba, Adonai, se complace en Él poner esas jerarquías. Él levanta a quien Él quiera levantar. Y Dios es un Dios de orden, hermanos, no un Dios de desorden. Una de las cosas más tristes que yo escucho, quizás porque yo desde chiquitita crecí en la iglesia, yo aprendí a someterme a los pastores y a los líderes. Yo no me sometía solo a mis pastores, yo me sometía a la presidenta de las damas, yo me sometía a los presidentes de matrimonios. Cuando yo era maestra de niños, yo tenía un jefe, yo me sometía a este hermano que está, este pastor que era el que estaba dándole todas las indicaciones a las maestras. Yo era una maestra, yo tenía que someterme. Pero ahora en día es tan triste escuchar a la gente, no, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer.
Y fíjate que la palabra dice, someteos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, ellos velan por ti. Pero la gente hoy no lo quiere hacer. Y pues los pastores necesitan ayuda y van poniendo, usted llámele como le quiera llamar, pero la palabra correcta es jerarquía. De donde venimos nos dijeron, ay no le pongas líderes, di siervo. Es lo mismo. No querramos pretender de ahí lo de humildad, es lo mismo. Líder y siervo es lo mismo. Ahora, un siervo no es necesariamente un líder, pero un líder es un siervo. Espero que haya entendido ese concepto. Todos los líderes son siervos, porque los líderes estamos puestos para servir. Sea usted pastor, no sea pastor, usted está encargado de algo, usted es maestro, usted es líder, usted es un siervo, yo soy pastora, yo soy una sierva. Hay jerarquías y Dios habla en el orden establecido. El Eterno no le habló al rey Saúl, le habló al sacerdote Samuel. Por favor, hermanita Yolanda Ávila, si puede su micrófono, por favor. Ok, ahí ya. Perdón que cada vez que se abre o se cierra el micrófono se me pierde aquí lo que... Ahí estoy. El Eterno no le habló al rey Saúl. Le habló al sacerdote Samuel y el rey Saúl tenía que someterse. Entonces Samuel le dice, has desobedecido al Eterno. ¿Por qué? Si el Eterno no fue el que le habló al rey Saúl. Pero le habló a Samuel. Y Samuel era el representante del Eterno. Le dijo, has actuado neciamente. Pero aún va más allá. Que Samuel aquí, yo soy el sacerdote y aquí mis chicharrones truenan. No, porque tiene todo que ir de acuerdo a la palabra. Primero, pues ya lo llevé aquí, primera de Samuel 10:8. Que ya Samuel le había dado instrucciones. Yo voy a bajar, yo voy a hacer el holocausto, yo te voy a indicar a ti lo que tú tienes que hacer. No, hombre, ahora si un líder o un pastor le dice así a una persona, ¿cómo que me va a decir? A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Eso es antibíblico, eso es anti-Torah. Anti-Torah completamente, hermanos. Y eso lo que muestra es que hay orgullo y hay soberbia cuando no nos queremos someter a las jerarquías, los líderes, los siervos que el Eterno pone para ayudar al pueblo. Yo voy a bajar, yo voy a hacer el holocausto y yo te voy a indicar a ti, rey, eres rey, pero yo soy el que te voy a indicar lo que tú tienes que hacer. Pero ¿por qué Samuel habla así? Pues por Levítico 6:8. Porque la Torah es inquebrantable. La Torah no ha sido invalidada. Nunca lo fue, no lo es y nunca lo será. Samuel hablaba porque desde que el Eterno le da la instrucción, la Torah, la ley a Moshe, Levítico 6:8 le dice, habló el Eterno a Moshe para decirle, ordena. Mire qué cosa, la palabra que usa, ordena a Aarón. Y ahora la gente dice, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. No, y si yo no quiero, no lo voy a hacer. No le gusta someterse al liderazgo. Falta de humildad. Y sobre todo, falta de escudriñar la Torah, falta de obedecer la Torah. Porque el que es obediente a la Torah, se somete en humildad, en amor, con respeto. El Eterno le habló a Moisés y le dice, ordénale al sacerdote Aarón. Fíjese, cuando hablamos de Saúl, Saúl era el rey. ¿Y quién ordenó? El sacerdote Samuel. En este caso, el Eterno le habla a Moisés para que Moisés le ordene al sacerdote, al sumo sacerdote Aarón. Ordénale a Aarón
y ordénale a sus hijos. ¿Se imagina que Aarón y los hijos hubieran brincado como leche hervida? Ah, no, yo soy el sumo sacerdote. ¿Qué le voy a tener que hacer yo caso a este Moisés? No, hombre, Moisés podrá ser muy mi hermano, pero aquí el sumo sacerdote soy yo. ¿Se imagina que así le hubiera contestado? Pero ellos entendían las jerarquías. El Eterno le ordenó a Moisés. Moisés le ordena a Aarón le ordena a los sacerdotes trabajan con los levitas y todo el pueblo se sometía a ellos. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que aprender? Ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley, esta es la Torá del holocausto. Cuando Samuel le está hablando a Saúl, no es porque aquel está haciendo alarde de grandeza, es porque tenía que cumplir la Torá. Y aunque no fue el Eterno que le habló a Saúl, Samuel le dice, le desobedeciste al Eterno, porque desobedecerle al siervo del Eterno es desobedecerle al Eterno, porque el Eterno habla a través de sus siervos. Espero que haya captado eso. Entonces, las leyes del holocausto es, para parafraseárselos, aquí está del 9 al 11, el holocausto tenía que permanecer ardiendo sobre el fuego. Tenía que estar encima del altar. ¿Dónde era el altar? En el templo. Y dice que toda la noche tenía que arder ese fuego hasta la mañana. El fuego tenía que permanecer ardiendo. Para hacer el sacrificio, versículo 10, el sacerdote tenía que vestirse su túnica de lino. Tenía que ponerse sus calzoncillos de lino. Tenía que recoger del altar la ceniza del holocausto y depositarla ahí a un ladito del altar. Después de hacer el holocausto, tenía que quitarse las vestimentas, ponerse sus otras vestimentas, sacar la ceniza afuera del campamento a un lugar puro. El fuego, dice, tenía que estar en el altar y tenía que arder sin extinguirse. De aquí sacan los judíos que cuando se encienden las velas del Shabbat, que es un espacio sagrado, aquí les voy a dar un ejemplo a ustedes para que vayamos comprendiendo más allá algunas prácticas que muchas veces juzgamos y criticamos por ignorancia, especialmente por ignorancia de todo lo que se hacía en el Beit HaMikdash, en el templo. Ah, no, la Biblia no me dice que encienda velas. Es cierto, pero ¿por qué las hacen? ¿Por qué? Le acabo de poner, no sé si lo leyó, Ezequiel 46 dice que la puerta interior del atrio del templo no se abría 6 días a la semana, no se abría la puerta interior del templo. El único día que se abría esa puerta era el día de Shabbat y en Rosh Chodesh, en Luna Nueva. Es el único día. Hay prácticas del templo que no las hemos estudiado y entonces, yo no hablo de las candelas. El asunto es sin estudiar, sin entender el por qué. Mejor no digamos nada. Entonces, volviendo al ejemplo aquí del versículo 12, ¿por qué el judío dice, por ejemplo, yo cometí un gran error en mi boda con mi esposo, que nos casamos bajo la jupa, y el rabino Ishmael nos casó? Porque cuando en las bodas cristianas, católicas, hay una vela en medio grande, 2 velas a los lados. A mí nadie me dijo, ¿verdad? Yo si no hubiera encendido la menorá, pero yo no sabía. Encendimos la vela de en medio y soplamos la vela, que es la costumbre, porque dice, ya no son 2, sino que 1. Y el rabino dice, vuélvanlas a encender, es que no se pueden apagar las velas, no las soples para apagarlas. Pero yo no entendí. Ahora entiendo, velas de Shabbat, en las bodas, en lo que sea, no se apaga. Y es que aquí el versículo 12 dice, el fuego sobre el altar arderá en él sin extinguirse. No se apaga, que se apaguen solas. Por favor, hermanitos de GoToMeeting, si pueden guardar sus micrófonos, se los vamos a agradecer, por favor, gracias. Es sin extinguirse.
Por eso no apagan ellos las velas de Shabbat, se deja que se apaguen solas. Pero anyways, vamos a seguir adelante. El sacerdote quemará leños en él cada mañana y acomodará encima el holocausto, dejando consumir en él las grasas de las ofrendas de paz. ¿Por qué en la mañana? Porque también llegado Shabbat, pues, o sea, tenía que estar toda la noche porque no encendían fuego en Shabbat y tenía que ser un fuego continuo. Entonces, cuando el sacerdote Samuel se enoja y le llama necio al rey, no es porque Samuel se la dio de grande. Si bien es cierto que fue Samuel el que le dio la orden, porque él era el representante del Eterno en ese momento, y aunque Saúl era rey, tenía que someterse. Y Samuel se lo dijo porque así la Torah lo indica. El rey Saúl no tenía jurisdicción. No tenía jurisdicción de poder venir a hacer este holocausto. No era algo que el Padre había permitido. Por eso hoy hay un montón, y que el Eterno tenga misericordia de todos nosotros, porque todos tenemos que aprender. Pero qué triste cuando yo veo que masas de personas están siguiendo a personas que les dicen: hagan un altar y hagan el aceite y pongan aquí y pongan allá. Hermanos, cuidado. Cuidado, hermanos. Cuidado, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Cuidado. ¿A quién le estamos escuchando? No es esto para todo el mundo. Hay jurisdicción. Moisés podía hacer ciertas cosas que el sumo sacerdote no podía, y el sumo sacerdote podía hacer cosas que Moisés no podía. Yeshua vino a esta tierra y un montón de cosas que, siendo la imagen visible del Elohim invisible, no hizo, porque él entendía su jurisdicción, él entendía las jerarquías. Él no iba a quebrantar la Torah, porque hacer cosas, hermanos, tanto como Saúl, que se la inventó con buena intención. La intención del rey Saúl no fue mala, fue muy buena, pero estaba quebrantando la Torah. Así es que cuidado con quitar, con agregar, con usurpar, hacer cosas fuera de nuestra jurisdicción. Cuidado con desobedecer a los que el Padre permite que estén en liderazgo. Vamos a tratarnos con amor, con respeto. Como yo les digo siempre el ejemplo, ¿verdad? Para que usted entienda. Como soy pastora, yo ya recibí del Señor que ya no se guarda el Shabbat y vamos a guardar el domingo. No, pues ahí usted salga corriendo y nunca más vuelva aquí. ¿Me entiende? Si se le está diciendo que haga algo, que es quebrantar la Torah, salga corriendo por su vida. Pero si lo que se le está diciendo es algo para mejorar la quejilá, el grupo, la familia, vamos a someternos, hermanos. Vamos a someternos. Vamos a seguir adelante. Versículo 14. Dice: pero ahora tu reinado, le dice Samuel, el sacerdote, al rey, no va a ser duradero. Yud-Hei-Vav-Hei ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual Yud-Hei-Vav-Hei ha designado como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Yud-Hei-Vav-Hei te ordenó. Vuelvo y recalco, no fue Yud-Hei-Vav-Hei que se lo ordenó directamente, fue la cabeza, el sacerdote, quien se lo había ordenado. Pero él se toma la libertad porque él entiende la Torah, él sabe cómo funcionó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Noé, con Moisés, y por eso le dice: desobedeciste al Eterno. Porque si el Eterno se lo dice a la cabeza y la cabeza se lo dice a los súbditos, hay que obedecer. Y le dijo: desobedeciste al Eterno, ya no vas a estar más tú como rey, sino que ya el Padre escogió a alguien de acuerdo a su corazón. ¿Quién era? David. Ese sí era de acuerdo al corazón del Eterno. ¿Fue perfecto? No, pero era de acuerdo al corazón del Eterno. ¿Cometió errores? Adulterio y asesinó a alguien y otras cositas más por ahí, pero se arrepintió y él vivía para el Eterno. Diferencia de Saúl a David. Pero ya vamos a entrar después, si el Padre nos permite, en días venideros. Versículo 15.
Imaginen semejante sermón que le está dando Samuel a Saúl. ¿Y qué hace Saúl? Se levantó, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl pasó revista a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Hello, no hay una respuesta. No te vas a disculpar, no vas a pedir perdón, no vas a ser humilde y decir me equivoqué. Mire, que el Padre nos ayude. Hay veces respondemos a la defensiva. Nos sentimos atacados, respondemos a la defensiva. Otras veces, como Saúl, le acaban de dar el sermonazo de su vida. Vamos a pasar lista. Ignorar al que el Padre ha puesto en liderazgo. Wow. Anti-Torah, desobediencia a la Torah. Versículo 16. Así pues, Saúl y su hijo Jonatán y el pueblo que se hallaban con ellos permanecían en Gabaá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y del campamento de los filisteos salió una avanzada en 3 escuadrones. Un escuadrón se dirigió por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. El otro escuadrón marchó hacia Bet-Jorón. Y el tercer escuadrón marchó hacia el territorio que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. ¿Qué rescato con esto? La desesperación de Saúl lo condujo a la imprudencia. La desesperación de Saúl, el estar en la carne, lo condujo a tomar decisiones imprudentes. Versículo 19. Ahora bien, en toda la tierra de Israel no se encontraba ni un herrero, porque los filisteos habían dicho que los hebreos no se hagan espadas ni lanzas. Mire quién lo había dicho. Los filisteos, los enemigos, los gigantes. Que los hebreos no se hagan espadas ni lanzas. Óigame. ¿Y el líder a dónde estaba pues? Y dice, en toda la tierra de Israel no se podía encontrar un tan solo herrero. Claro, Saúl estaba haciendo desastres, no obedeciendo al sacerdote. Entonces el pueblo, todas estas son consecuencias, hermanos. Así que todos los de Israel, mira qué tenían que hacer. Tenían que bajar a los filisteos para afilar su reja, su azadón, su hacha o su hoz. Consecuencias de imprudencias. Y el precio de la limadura era de un pin. Ya no me dio el tiempo para ver cuánto era un pin. Por la reja del arado, así como la azada, o por la horquilla, o por las hachas, o por el arreglo de una aguijada. O sea, habría que ver qué es un pin. De tal manera aconteció que el día de la batalla no se hallaba ni una espada, ni una lanza en mano de ninguno de los del pueblo que estaban con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, que sí las tenían. Todo el pueblo desarmado, excepto el rey Saúl y su hijo Jonatán. Muy mal lo que estaba sucediendo aquí. Y un destacamento de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. Entonces, vamos a hacer un resumen de esto que estamos leyendo. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel bajo el reinado de Saúl? Vemos que aquí Saúl comienza su carrera en descendencia. 1. Desobediencia al sacerdote. Se atribuyó la victoria de su hijo Jonatán, que ya se las recalqué. Jonatán se fue en contra de los filisteos. ¿Y quién suena el shofar? Saúl, como si le correspondía a él. Es que este Saúl empezó pobrecito. ¿Sabe? Son tantas las lecciones que tenemos que aprender, hermanos. Que el Padre nos ayude. Porque usted y yo hemos actuado como Saúl muchas veces. Y seguimos con vida por la misericordia del Padre. ¿Qué más hizo? Podemos ver de que les estaba yendo bastante mal en comparación con sus enemigos. Les iba peor a Israel que a los filisteos. No tenían un ejército permanente. Como nación organizada bajo el cuidado de un rey,
Israel estaba pues recién comenzando. Se acababa de Samuel ponerle el aceite a Saúl, estaban recién organizándose. Ya los filisteos ya venían organizaditos. Por otra parte dice, eran un pueblo que no contaba con armas ni preparativos para la guerra, lo acabamos de leer, ni un herrero, no tenían cuchillos, solo Saúl y Jonatán. Sus adversarios eran más peligrosos, tenían, lo leímos, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, era un pueblo numeroso como la arena. Muchas veces nosotros nos sentimos así, sin armas para pelear, y que son muchos los enemigos que vienen hacia nosotros. Y como dice la palabra, muchas veces dice, tus propios enemigos serán los de tu propia familia. Muchas veces así nos sentimos, sin ningún herrero que nos pueda afilar, ¿verdad?, esa espada. Lo bueno es que la espada que ahora tenemos está aquí. Y no tenemos que ir a los filisteos para que sea afilada, porque aquí usted y yo somos los únicos que podemos tomar la determinación de afilar nuestra espada aquí en nuestro corazón, creyendo en las promesas del Eterno. Los israelitas, ¿qué hacían? Dice, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Otros dicen que se cruzaron el río Jordán. Los pocos hombres que se quedaron en Gilgal para acompañar al rey estaban temblando, lo acabamos de leer, y desapercibidos, pues los únicos que tenían espada eran Saúl y Jonatán. Qué cuadro más triste la situación del pueblo de Israel, y todo por la desobediencia del líder que tenían, del rey, porque el líder arriba del líder, que era el sacerdote Samuel, había dado órdenes que el rey Saúl no acató. Desde la elección de Saúl, había contado con la ayuda y la bendición del Eterno. Todo le había ido muy bien. Nuestro hermano Luis nos enseñaba la semana pasada del triunfo que tuvo sobre los amonitas. Y pues él ya estaba agarrando un buen lugar delante del pueblo. Sin embargo, aquí en el capítulo 13 es una escala descendiente. Y, hermanos, esto no termina, lo de Saúl, hasta el capítulo 31. Donde ahí vamos, algunos ya sabemos la caída tan triste del rey Saúl. Esta lección marca el primer paso siniestro en la carrera del primer rey de Israel, Saúl. Los filisteos fueron siempre una amenaza contra el pueblo, y en esta ocasión esos enemigos paganos los rodearon e hicieron que los israelitas temblaran de miedo y se escondieran. En este momento de crisis, Saúl no supo mantener la cordura ni someterse a la voluntad de Dios a través del sacerdote Samuel. El miedo, la desesperación, la imprudencia lo conducieron a una ruina. ¿Qué podemos ver? Un pueblo sin fe es víctima del miedo y de la angustia. Eso fue lo que causó la decadencia del rey Saúl. No tuvo fe. ¿Qué es fe? Emuná, esperar. Samuel le dijo, yo voy a venir, yo voy a hacer el sacrificio. Saúl no lo hizo. Luego después se quiso dar el nombre que no le pertenecía. Su hijo Jonatán fue contra los filisteos, él sonó el shofar y él dijo que pues él estaba tomándose una victoria que no le correspondía. Así es que era una decadencia total. Entonces, viendo un resumen del capítulo 13, ¿ok? Nosotros podemos entender, nosotros que confiamos y obedecemos a Elohim, debemos, hermano, de tener acciones, tomar acciones contra todo lo que nos produce miedo y ansiedad. En el nombre de Yeshua tenemos que pararnos y tomar acción. No solamente orar, no solamente orar, sino tomar acciones, hermanos, en contra de todo lo que nos produzca miedo. Una cosa es el temor del Eterno y otra cosa es miedo. El miedo no viene de Él, el temor es respeto a Él y obedecer su Torah. Miedo es lo que le da a la gente en las noches, mucha gente en la noche, en la oscuridad le tiene miedo. Eso no viene del Eterno. Ansiedad, mucha gente con ansiedad en estos tiempos, eso tampoco viene del Eterno. Así es de que hay que tomar acción y buscar las soluciones de esto. Debemos también ser pacientes y esperar
que las cosas sean hechas en el orden del Eterno, hermanos, por favor, amigos, en el orden del Eterno. Usted no salte por encima de alguien que el Padre ha puesto, ¿ok? Como líder, como siervo, no salte por encima. Vamos a ser pacientes, vamos a esperar y que todo sea hecho en el orden del Eterno. Entonces, si hacemos estas cosas, entonces veremos la derrota de nuestros enemigos como resultado de nuestra emuná, que es emuná. Mientras obedezco, confío en Él. Veremos la derrota de nuestros enemigos. Hagámoslo en el orden establecido por el Padre. Tomemos acción contra el miedo, la ansiedad, seamos pacientes, esperemos en Él, en sus promesas. Yo sé que a veces cuesta, créame que yo lo sé. Pero esperemos y hagamos todo en orden, no como Saúl, que se tomó atribuciones que no le correspondían. Y si hacemos estos pasos, hermanos, vamos a ver, el Padre ha prometido que va a derrotar nuestros enemigos. Y ese va a ser el resultado si nosotros caminamos en emuná, obedeciendo su Torah y confiando en Él. Vamos ahora a entrar al capítulo 14, rapidito. Aconteció pues cierto día que Jonatán ben Saúl, ¿qué quiere decir ben? Hijo. Jonatán ben Saúl, Jonatán hijo de Saúl, dijo a su joven escudero: ven, pasemos al destacamento de los filisteos que está a aquel lado. Pero no lo informó a su padre. Y Saúl estaba en el límite de Gabaa, debajo del granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él era como de unos 600 hombres. Y Ahías ben Ahitob, que es ben, hijo, Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, ben Finés, hijo de Finés, hijo de Eli, ben de Eli, sacerdote de Yud-Hei Vav-Hei en Silo, llevaba el efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar hacia el descatamiento de los filisteos, había un peñón rocoso por un lado y un peñón rocoso del otro lado. Uno de ellos se llamaba Bosés y el otro Sené. Un peñón se elevaba hacia el norte frente a Micmas y el otro hacia el sur frente a Gabaa. Y Jonatán dijo a su joven escudero: ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. ¿Por qué incircuncisos? Porque los únicos que se circuncidan son los israelitas. Quizás el Eterno actúe por nosotros, porque para el Eterno no hay impedimento en salvar con mucho y con pocos. Mire la actitud del hijo de Saúl, completamente diferente a la de su padre. Por eso yo digo, ay Dios mío, veo diferentes tipos de familia. Padres que obedecen la Torah y veo hijos que obedecen la Torah como sus padres. Pero también, hermanos, veo padres que obedecen la Torah, que no obedecen la Torah y sus hijos sí están en obediencia a la Torah. Y veo padres que obedecen la Torah y veo hijos que no obedecen la Torah. Veo hijos que están en la Torah y sus padres no están en la Torah. Digo, Señor, hay todo tipo de familias adentro de Israel. Sí, lo lindo sería que los padres en obediencia, y el Padre dice que va a bendecir. Cosas han sucedido y estamos esperando, pero miren este caso. Saúl era el rey de Israel, pero desobedeció. Pero eso no le quita que el padre quiso usar a Jonatán, el hijo del rey Saúl. Aunque Saúl desobedeció, aunque era un elegido del Eterno, desobedeció. Anyways, qué hermoso Jonatán. Le dice, vamos, quizás el Eterno actúe por nosotros. Qué fe. Dice, ¿sabes por qué? Porque el Eterno, para Él no hay impedimentos, aleluya. No hay impedimentos en salvar. Él puede salvar con muchos o con pocos. Y su escudero, otra vez volvemos al mensaje. Qué hermosa actitud del escudero. Y le dijo, el escudero está jerarquía.
Jonatán, jefe, escudero abajo. ¿Ok? Jerarquía. Su escudero le dijo, haz todo lo que hay en tu corazón, pues he aquí estoy contigo a tu voluntad. ¡Wow! Este escudero entendía las jerarquías de la Torá. Jonatán dijo, el escudero le dijo, haz lo que sea, yo estoy aquí contigo para hacer tu voluntad. No le estaba hablando el escudero a Dios, le estaba hablando a Jonatán, al hijo de Saúl. Que el Eterno nos ayude. La palabra, el Brit Hadashah dice, someteos los unos a los otros. Una congregación saludable va a tener una junta directiva, porque el pastor no puede hacer lo que le dé su regalada gana. Hay ancianos, hay junta directiva, y se hace por votación, y se hace todo en orden, y así, y hay pastores, y hay maestros, y hay líderes, y todos sometiéndonos los unos a los otros. Eso es el orden del Eterno. Me encanta lo que le dijo el escudero. Haz todo lo que hay en tu corazón, Jonatán. Yo estoy aquí contigo para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a darnos esa humildad. Y Jonatán respondió, mira, llegaremos hasta esos hombres y nos mostraremos ante ellos. Si nos dicen, estáos quietos hasta que os alcancemos, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Pero si nos dicen así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Yud-Hei Vah-Hei los ha entregado en nuestras manos, y eso nos será por señal. Mire qué emuná la de este Jonatán. Si ellos dicen suban, pues vamos a subir. Y mire cómo dice, porque el Eterno los ha entregado. Hablaba en tiempo pasado como si ya hubiera sucedido. Así es como usted y yo tenemos que aprender a hablar. El Eterno ya lo ha hecho. El Eterno ya lo ha hecho. Ahora, si usted está pidiendo, pues como yo siempre digo, ¿verdad? Un Ferrari, una casa de $1 millón, no sé, me quedaría. Pero la salvación de nuestros familiares, por ejemplo, si es tu voluntad, no, es que para eso murió Yeshua, para salvación del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Eso es el corazón del Padre desde Génesis capítulo 1. Que todos seamos salvos. Entonces cuando pedimos por salvación no digamos si el Eterno quiere, ¿verdad? Porque ya sabemos que Él quiere. Ahora, Él tiene misericordia del que dice que Él quiera tener misericordia. Pero bueno, nos vamos a meter ahí y nos enredamos. Asunto que Jonatán habló de una manera que usted y yo tenemos que aprender. Yud-Hei Vah-Hei ya los ha entregado en nuestras manos. Aleluya. Nuestros enemigos, dígalo, ya están derrotados en el nombre de Yeshua. Aunque aquí en el presente sigamos en la lucha, pero Él ya los ha derrotado. Dice, y eso nos va a hacer como señal. Dice, pues ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, ahí están los hebreos saliendo de las cuevas en donde estaban escondidos. Qué humillantes esos filisteos. Es que el enemigo es malo y nos restriega en la cara todo en lo que él puede, nos restriega en la cara. No solo pudieron decir ahí están los hebreos, no. Ahí están los hebreos, mírenlo, están saliendo de las cuevas donde estaban escondidos. Pero bueno, el Padre ya nos ha dicho, ¿verdad? Que al final los que confiamos en Él viviremos con Él para siempre y que nuestros enemigos serán avergonzados. Si quizás ahorita no lo vemos, lo veremos. Serán avergonzados y caerán por tierra todos nuestros enemigos. Versículo 12 dice, y los hombres del destacamento gritaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Era una trampa, según ellos. Y Jonatán le dijo a su paje de armas, o sea, a su escudero, sube tras de mí, porque Yud-Hei Vah-Hei los ha entregado en mano de Israel. Aleluya. Yo quiero esa emuná, yo quiero esa convicción en todo momento, como Jonatán. Ya Yud-Hei Vah-Hei ha entregado a Bené Israel todos sus enemigos. Hermana, por favor, su teléfono, hermanita Yolanda Ávila López, por favor, gracias. Porque Yud-Hei Vah-Hei los ha entregado en mano de Israel. Que podamos hablar nosotros así con esa fe. Versículo 13.
Y Jonatán trepó con pies y manos y su escudero tras él, o sea, iba como quien dice a gatas. Y los que caían ante Jonatán, su escudero los agarraba. Si Jonatán no los mataba, pues ahí el escudero que venía atrás los remataba. ¡Qué equipazo! Eran dos. Pero ¿quién iba adelante? Sin duda, Yud-Hei Vav-Hei con ellos. Hermanos, que esto nos ayude a nosotros. Que las situaciones que estemos pasando, que sepamos, como Moisés le dijo al Eterno, si tú no vas delante de nosotros, yo no me muevo. Pero si tú vas adelante, yo te sigo. Sin duda, él iba delante de Jonatán y de su escudero. Y entonces dice, esta fue la primer matanza que hicieron Jonatán y su escudero. Y fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Primer matanza. Perdón, cada vez que los micrófonos se abren, me saca de... Perdón, hermano. Ahí está. El éxito de Jonatán, hermanos, podemos decir que se debió. Uno, fue sensible a la voz del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Tomó acción inmediata. No anduvo pensando. El Elohim usa a quien él quiera usar. Y Jonatán dijo, me imagino, bueno, no soy el rey, no soy el sacerdote, pero yo estoy aquí para guerra. Mi cosa es para guerra y pues voy a guerrear. Ese era su lugar, guerra, y guerrió. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, los tales son los hijos de Elohim. Que el Padre nos guíe con su Ruach HaKodesh, que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que tomemos acción inmediata cuando se tiene que tomar acción inmediata y decirle a Abba Hineni, para lo que sea. Yo siempre les digo a los hermanos, yo he barrido, yo he trapeado y lo sigo haciendo cuando todavía teníamos el edificio, barrer, trapear, lavar los baños, sacar la basura. Todo es para la gloria del Eterno, hermanos. Todo es para la gloria del Eterno. ¿Sabe cuando hay problema? Cuando a mí la gente me dice, no, es que yo lo que yo quiero es predicar. Digo, Padre bendito. Ahí empezamos mal. Porque tenemos que ser humildes, hermanos. Vaya a mover cajas de comida, vaya a limpiar, vaya a tirar basura. Empecemos por ahí, amados hermanos. Pero cuando alguien dice, no, solo micrófono, yo solo a predicar, ahí hay algo muy mal. Él quiere usarnos. Digámosle Hineni, pero no pretendamos, yo ya quiero ser maestro, quiero ser maestra. Dejemos que el Padre nos use como Él nos quiera usar. No es más un pastor que el que barre y trapea. No es más un líder que el que limpia los baños. No es más un maestro o una maestra que el que está sacando la basura. Todo es para la gloria del Eterno. En este caso, Jonatán, enfrentándose a los filisteos, era para la gloria del Eterno. Versículo 5 del capítulo 14. Dice, y cundió el pánico en el campamento, en el campo y entre toda la gente. Aún la guarnición y los de la avanzada se llenaron de pavor, y el país se estremeció y hubo un gran pánico. Y los atalayas de Saúl observaban desde Gabaá de Benjamín, y aquí la multitud se agitaba e iba de un lado al otro. Y dijo Saúl al pueblo que estaba con él, pasad revista y mirad quién de los nuestros se ha ido. Entonces pasaron revista y vieron que faltaba Jonatán y su escudero. Y Saúl dijo a Ahías, haz trasladar el arca de Dios, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Es que este Saúl no salía de una para meterse en la otra. Imagínense la orden que da solo porque era el rey. Trasladen el arca, no podía, no tenía jurisdicción, no se podía hacer. Pero aquí el Padre lo salvó. Y mientras Saúl hablaba al sacerdote, porque el rey le estaba diciendo al sacerdote que trasladara, ahí a ser el sacerdote, que trasladara el arca, dice, el alboroto que había en el campamento de los filisteos iba aumentando en gran manera. Entonces Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. O sea, yo entiendo que el Eterno permite todo este alboroto
Y entonces Saúl le dice al sacerdote, retira tu mano, o sea, no movas el arca, pues, que es salvada, porque si no, ahí mismo hubieran caído muertos. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se movilizaron y llegaron a la batalla, y he aquí que la espada de cada uno se había vuelto contra su compañero, y la turbación era muy grande. Imagínense lo que habían comenzado Jonatán y su escudero. Los únicos dos que no estaban, pasaron lista, solo ellos dos faltaban. ¿Y qué es lo que ahora está viendo Saúl? Que los filisteos, cada uno, se habían vuelto contra su compañero, filisteo contra filisteo. Eso hace el Eterno. Él hace que nuestros enemigos se confundan. Y aunque pareciera que están ganando la batalla, hermanos, creamos que el Padre los confunde. Esa es una excelente oración. Confunde mis enemigos. Ningún arma forjada en contra de mí va a prosperar, Padre. Yo estoy con todo mi corazón obedeciendo tu Torah. Y no te obedezco para que me bendigas. Yo te obedezco porque esa es la manera que yo ya entendí que te demuestro el amor que yo te tengo, el agradecimiento que te tengo. Te lo voy a demostrar obedeciendo tu Torah. Pero tú tienes una promesa, Padre, para los que te aman, guardando tu Torah, guardando tus mandamientos. Por favor, confunde mis enemigos. Fue lo que aquí sucedió. Y los hebreos que antes habían estado de parte de los filisteos, imagínense, habían israelitas de parte de los enemigos. Todavía pasa el día de hoy. Dentro del pueblo del Eterno que se vuelcan del lado de los que son enemigos de uno. Eso sigue sucediendo. Pero quiere el Padre regresarlos como lo hizo aquí. Y habían subido con ellos al campamento, se volvieron para incorporarse a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. O sea, estaban traicionando, pero vieron que a Jonatán y a su escudero le iba bien. Dijeron, ok, bueno, entonces mejor ya no vamos a estar con los filisteos, con nuestros enemigos, pero ahora nos vamos con nuestra familia de Israel. Quiere el Padre que suceda pronto. Así, porque hay muchos, ¿verdad?, de nuestros familiares que es como que están con los enemigos, pero el Padre lo va a traer ya pronto. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en la serranía de Efraín oyeron que los filisteos huían, y también ellos se unieron para perseguirlos en la batalla. Así, Yud-Hei Vav-Hei salvó en aquel día a Israel. ¿Quién lo hizo? Jonatán, sí. Pero ¿quién usó a Jonatán? El Eterno. Y la batalla se extendió hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día. Pues Saúl, otra vez, mire, le digo, no salía de una y se metía en otra. Había conjurado al pueblo diciendo, maldito aquel que coma alimento antes de anochecer, para que yo tome venganza de mis enemigos. ¿De dónde le sale esa idea a Saúl? Ya vamos a ir viendo. Por lo cual ni uno del pueblo probó bocado, imagínense, en guerra, pobrecitos y sin comer. Y todavía les dice, vas a ser maldito si comes cualquier alimento antes del anochecer. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel sobre la superficie del suelo. Y el pueblo entró en el bosque, y he aquí que destilaba miel, pero no hubo quien acercara la mano a la boca, pues el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, por lo cual extendió la punta de una vara que tenía en la mano y la metió en el panal de miel, y se llevó la mano a la boca y sus ojos se le aclararon. Imagínense, su padre, el rey Saúl, les dice, nadie tome alimento antes de que caiga la noche, para que yo, el rey Saúl, tome venganza de mis enemigos. Maldito el que coma. En su carne estaba hablando, en su carne, para gloria de él. Y pues el pueblo tuvo miedo y nadie tomó bocado. Pero como Jonatán no había escuchado lo que Saúl había dicho, llega donde están todos, hay miel, y aquel extiende su mano y pues toma un poco de miel, Jonatán su hijo. Y entonces el pueblo le dice a Jonatán, tu padre conjuró expresamente al pueblo diciendo, maldito el que hoy coma pan. Y el pueblo desfallecía porque el pueblo ya pues querían a Jonatán. Y respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Mirad cómo mis ojos brillan por haber probado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido libremente del despojo que halló de sus enemigos. No hubiera habido una matanza mucho mayor entre los filisteos.
Jonatán estaba siendo guiado por el Ruach, porque Saúl estaba dando órdenes que no eran del Eterno, que no era de la Torá. Nada de la Torá estaba ordenando Saúl. Él solo quería su gloria, desobedeciendo al sacerdote, quería su gloria, pero Baruch Hashem por Jonatán, porque él dijo, ¿cómo les vas a decir malditos si comen, están en guerra, tienen que comer? O sea, para empezar, Jonatán no sabía, ya lo aclaramos, ¿verdad? Pero yo soy la que estoy diciendo, ¿cómo se les puede decir eso? No era algo de la Torá. El Eterno no le dijo a Saúl que se lo dijera al pueblo. Era de la carne de Saúl que salían todas estas órdenes. Entonces Jonatán, sin saber, comió. ¿Y qué pasó? Se le aclararon los ojos. Y dijo, no, si todos hubieran comido, se les hubieran aclarado los ojos a muchos de ustedes. Y la matanza sin duda hubiera sido más grande. Versículo 31. Aquel día derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo se cansó mucho. Y claro, imagínense. Luego el pueblo se arrojó sobre el despojo y tomaron ovejas. Mire lo que hace el pueblo, por favor. Y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en tierra. Y el pueblo los comió con la sangre. ¿Por qué se lo pongo en azul y en letras grandes? Degollaron los animales en la tierra y comieron el animal con la sangre. Hay dos problemas ahí, ¿verdad? Ya los vamos a ver. Y avisaron a Saúl diciendo, he aquí el pueblo peca contra Yud-Hei Vav-Hei comiendo con la sangre. ¿Por qué? Porque la Torah prohíbe comer la sangre del animal. Por eso usted y yo tenemos que comer las cosas cocinadas, ¿verdad? Nada de, ¿cómo se llama eso de que comíamos antes con la sangre? Se te fue, a mí también. Pero bueno, si alguien lo puede poner en el Facebook. Hay varias comidas en nuestros países, en Centroamérica, en México, en Sudamérica, con la sangre. Y eso es en contra de la Torá. Mira, hermano, vemos una y otra vez, la Torá nunca ha sido abolida y jamás lo será. Seguirá vigente por siempre. Yeshua lo dijo, ni una tilde le quiten a la palabra del Eterno. Morcilla. En algunos lugares se llama morcilla. Entonces dice, he aquí el pueblo peca contra Yud-Hei Vav-Hei comiendo con la sangre. Y él respondió, mire al Saúl, ¿verdad? Habéis sido infieles. Haced rodar hacia aquí una piedra grande hoy. ¿Por qué? Hermanos, porque después de que se degolle el animalito, que se le hace un cortecito aquí para que no sufra, la sangre se entierra, se le pone tierra a la sangre. Eso es Torah. No podían comer nada con sangre y cuando se le hace el corte al animalito, la sangre se tiene que enterrar porque la sangre es vida. Por eso cuando alguien muere, se entierra. ¿Me entienden? Es que la Torah todo está conectado, amados hermanos. Todo está conectado. Y entonces, versículo 34, después Saúl añadió, dispersaos entre el pueblo y decidles que cada uno me traiga su buey y cada uno su oveja, degolladlos aquí para que comáis y no pequéis contra Yud-Hei Vav-Hei comiendo con la sangre. Al fin dijo algo de la Torah. Y aquella noche todo el pueblo llevó su buey, cada uno personalmente, y los degollaron allí. Y Saúl erigió un altar a Yud-Hei Vav-Hei, el altar que fue el primero que edificó para Yud-Hei Vav-Hei. Versículo 36. Luego Saúl dijo, bajemos de noche contra los filisteos y tomemos de ellos despojos hasta el amanecer y no dejemos de ellos ni un hombre. Y ellos dijeron, haz todo lo que sea bueno ante tus ojos. Pero el sacerdote dijo, acerquémonos aquí ante Dios. Bendito sea el Eterno por los que hablan de verdad conforme al Ruach HaKodesh. Entonces Saúl consultó a Elohim. ¿Debo de bajar contra los filisteos? Ahora sí le está pidiendo consejo Saúl a Elohim. ¿Debo ir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? ¿Cuál fue la respuesta? Yud-Hei Vav-Hei no le dio ninguna respuesta. Se quedó callado ante las preguntas de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Otra vez. Entonces Saúl dijo, acercaos aquí todos vosotros principales del pueblo y averiguad y ver por quién se ha cometido este pecado hoy. Vamos a echarle la culpa a alguien, ¿verdad?
Pues vive Yud-Heh-Vav-Heh, Salvador de Israel, que aunque esté en mi hijo Jonatán, de cierto él morirá. ¿Qué clase de padre? Si con su hijo era así, ¿qué se podía esperar? Ya, mire, la desobediencia al sacerdote Samuel le cuesta todo esto ahora. Mire hasta dónde cae el rey Saúl, el primer rey de Israel. Mire hasta dónde lo lleva a uno la desobediencia. Es como una avalancha de nieve. Empieza chiquito, pero va dando vuelta y se hace grandote. Qué triste que el Padre nos ayude, nos libre, nos perdone, ayuda a nuestras familias, nos ayuda a nosotros, a toda la casa de Israel, de Judá, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a ser obedientes, hermanos. Aquí él dijo, pues aunque sea mi hijo, de cierto va a morir. Pero en todo el pueblo no hubo quien le contestara, ya el pueblo ya querían a Jonatán. Versículo 40, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos a otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parezca. Y dijo Saúl, y mire hermanos, se me vino otra vez a la mente, ahorita se me vino un varón específico que, le vamos a poner Saúl por el rey de Israel, y así se llama, el señor ya es un señor grande. Este nombre no es un nombre que usted quiera para sus hijos, Saúl. La carrera como rey de Saúl es triste. Un bonito comienzo y un terrible final. Este no es un nombre para un hijo. Pero como está en la Biblia hay gente, ¿verdad? Que es que no sabíamos tantas cosas. Ay, Señor. Pero bueno, y dijo Saúl a Yud-Heh-Vav-Heh, oh Elohim de Israel, da suerte perfecta. Y Jonatán y Saúl fueron tomados por suerte, mientras que el pueblo quedó fuera. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y mi hijo Jonatán. Y fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente, gusté un poco de miel con la punta de la vara que llevaba en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Elohim, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Imagínense, terrible. Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán que ha hecho esta gran liberación en Israel? Que no sea así. El pueblo lo defendió porque miraban que era injusto. Que el Padre a usted y a mí nos ayude también, que cuando se está cometiendo una injusticia, que no nos quedemos callados. Si alguien es injusto en sus comentarios, en sus acciones con alguien de la casa de Israel, porque a nuestra familia usualmente de sangre la defendemos, pero con alguien de la casa de Israel, que seamos como este pueblo. Se levantó para defender a quien merecía ser defendido. Solo porque era el rey no lo dejaron proseguir. Abrieron su boca y defendieron, porque Jonatán era el que había peleado por ellos. Y dijeron que no sea así. Y el pueblo dijo, vive. Lo mismo que dijo Saúl. Saúl dijo, así me haga Elohim y aún me añada, que sin duda vas a morir. Jonatán, su padre a su hijo. El pueblo, que era justo, había justicia en el pueblo, dijo prácticamente lo mismo. Vive Yud-Heh-Vav-Heh, que no caerá a tierra ni un cabello de su cabeza, pues con ayuda de Elohim ha actuado en este día. Justicia. Seamos nosotros ejecutores de justicia. Líbrenos el Padre de ser parte de comentarios y de acciones injustas en contra de alguien del pueblo de Israel o de nadie en este caso. Así el pueblo libró a Jonatán y no murió. Un pueblo valiente y justo, agradecido con el trabajo de Jonatán. Enseguida Saúl dejó de perseguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Así Saúl asumió el reino sobre Israel
y combatió a todos sus enemigos en derredor. Luchó contra Moab, los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos. Donde quiera que iba, vencía. ¿Por qué? Porque el Padre tenía que sacar a Israel adelante. ¡Qué fidelidad la de nuestro Abba! A pesar de la infidelidad de Israel, a pesar de la infidelidad del rey Saúl, el Padre nunca ha abandonado y nunca abandonará a los que Él llama la niña de sus ojos. Y formó un ejército y destruyó a Amalek, los amalecitas, eternos enemigos de Israel, y libró a Israel de mano de los que lo asolaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran la mayor Merab y el nombre de la menor Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz, y el nombre del capitán de su ejército era Abner, ben Ner, o sea, Abner, hijo de Ner, que era tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Y todos los hijos de Saúl, y todos los días de Saúl hubo dura guerra contra los filisteos. Y cuando Saúl veía algún hombre valiente o algún hombre fuerte, lo tomaba para sí. Era listo. Este está fuerte, venga a trabajar, échate para acá, venga a trabajar aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar? Hablamos, ¿verdad? Tantas cosas de este capítulo. Saúl no tuvo comunicación con su hijo Jonatán. Jonatán se fue por un lado, Saúl andaba por otro. Saúl pronunció una maldición insensata: no coman hasta que antes de la noche o serán malditos. Terrible. Ignoró el bienestar de sus propios soldados. Estaban peleando, necesitaban comer. Hizo pecar al pueblo. Y vimos también que volvió a edificar otro altar y ofreció sacrificios otra vez en el versículo 35, por si no lo vimos. Y Saúl, ahí está, abajo, 35, y Saúl erigió un altar a Yurei Bajei, el cual el altar fue el primero que edificó a Yurei Bajei. Esa no era lo que él le tocaba hacer. Así es que vuelve a cometer el mismo error o parecido. Vuelve a edificar un altar y ofreció sacrificios a Yurei Bajei en violación a la Torá de Moisés. Consulta a Yurei Bajei no le responde. Incluso estaba dispuesto a matar a su propio hijo porque él quería toda la gloria para él. También vemos que el pueblo y Saúl sabían que había obtenido la victoria por Jonatán, pero Saúl fingía se hacía de la vista gorda, como que no sabía, ¿verdad? Que el Padre nos libre a nosotros de hacernos de la vista gorda, porque hay veces hacemos esas cosas. Que el Padre nos ayude. Dice, él sabía que había sido su hijo, pero no estaba dispuesto a darle la gloria a su hijo, y él estaba dispuesto más bien a matarlo con tal de él quedarse con la gloria. No olvidemos, hermanos, Elohim usa a las personas que él quiere usar. Saúl ni se sometió a su cabeza, que era el sacerdote Samuel, ni tampoco honró a su propio hijo, que fue el que escuchó la voz del Ruach para ir en contra de los filisteos, de los gigantes. Pobre rey Saúl, y qué grandes lecciones de vida nos dejan a usted y a mí. Que el Padre tenga misericordia de nosotros y de nuestros familiares, que nos ayude a aprender, a escudriñar, a aprender y a corregir lo que tenemos que corregir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, pero muchísimas las lecciones en estos dos capítulos, Señor. Sin duda no llegamos, pero ni a la superficie, Señor, de tantas lecciones que hay en estos dos capítulos. Pero lo que hemos rescatado hoy, Padre, que no se nos olvide y que lo pongamos en práctica. Por favor, Abacadosh, síganos llenando de humildad, mucha humildad, de amor, de humildad. Háganos hijos obedientes, por favor, a su palabra, Señor.
que podamos someternos a usted y a los líderes que usted pone, Señor. Padre bendito, que no querramos la gloria nosotros, sino que siempre la gloria se la demos a usted. Que podamos ser, Señor, como el sacerdote Samuel, y que podamos ser como Jonatán, y aún como su escudero, Padre, humilde, le dijo: haz lo que hay en tu corazón, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Padre, ayúdenos, por favor, nos hace falta tanto para llegar a esa humildad de verdad, sincera, de corazón, Padre, para ser nosotros siervos los unos de los otros, mi Rey. Perdónenos por las veces que no hemos hecho su voluntad y no nos hemos sometido a nuestros líderes que usted pone, Señor, para que nos ayuden en este caminar. Gracias, Padre, por darnos estas lecciones de vida, que podamos de verdad mirarnos en el espejo de la Torá, ver en qué hemos fallado y corregir, Padre, porque usted es un Dios de oportunidades. Señor, que usted está para corregirnos porque quiere nuestro bien. Gracias, Abba, por esta gran lección. Y Abba, ponemos en sus manos, Señor, nuestras vidas, nuestros familiares, del más pequeño hasta el más grande. Señor, ponemos Israel, Jerusalén, a Bibi Netanyahu, Señor, al presidente Donald Trump, al vicepresidente Mike Pence, sus vidas, sus familiares, sus gabinetes, todo Estados Unidos, Señor, todo Centroamérica y México, Colombia, por todo el huracán Iota, Padre, a los enfermos de todas partes del mundo, mi Rey, todas situaciones, Señor, matrimoniales, de familia, de trabajo, de salud, financieras, Padre. Sabemos que en usted tenemos, Señor, la ayuda, el socorro, la esperanza, Padre. Padre, por favor, ayúdenos a ser hijos que traigan honra, y que si estamos pasando por situaciones difíciles, a saber esperar en usted. Queremos ser obedientes, Padre. Queremos ser la luz. Queremos ser la sal verdaderamente de esta tierra. Ayúdenos a ser nosotros hijos suyos que hacen justicia y bondad. Beshem Yeshua HaMashiach. Ahora, Padre, vamos a decir el Shema, así como usted nos lo ha ordenado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Llamarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach Sa'ar Shalom. Amén y amén. Que el Padre bendiga también a todos los líderes de grupos de Arca de Adonai. Que el Eterno use la vida de estos levitas, de estos árbitros, como les hemos llamado en Arca de Adonai, familia Pinto Jordán, familia Laborín allá en Tennessee, familia Santos, y también a nuestra hermana Marta Martínez, que el Padre los ha puesto en una jerarquía, y que todos podamos trabajar juntos con amor, con humildad, respetándonos y pues sometiéndonos los unos a los otros. Nosotros damos gracias al Padre por las vidas de ustedes, porque sabemos que esta nueva etapa de Arca de Adonai será para el bien de todos nosotros. Creceremos no solo en conocimiento, sino en obediencia a la bendita Torá. Que el Santo de Israel bendiga a estas 4 preciosas familias valientes y obedientes que el Padre ha puesto, y a toda la familia de Arca de Adonai que están dispuestos a trabajar de esta manera por estos 3 meses, si el Padre nos lo permite y no nos cambia Él los planes que nosotros pensamos que tenemos de parte de Él. Y feliz cumpleaños a la hermana Yolandita, Yom Kuledet Sameach. Que el Eterno les bendiga y les guarde a todos.
Shalom a nuestros hermanos de Facebook y nuestros hermanos de YouTube. Laila Tov Litrot.